no sé si se está grabando. Hola, ya, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a una plática más del ciclo que se ha estado llevando a cabo en el Instituto de Física sobre la problemática nacional que podemos hacer. Entonces, en ocasiones anteriores hemos tenido a diferentes ponentes, más bien del ámbito social, digamos, de las humanidades. Y en este caso, invitamos a 3 científicos para que nos hablen de del proceso electoral de México. ¿Así me va? Sí. Okay. Entonces, se los voy a introducir. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero tenemos al doctor Rafael Méndez Sánchez. Él es investigador titular del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Campus Cuernavaca. Entre sus áreas de investigación están sistemas complejos y lejos de equilibrio, estadística espectral, ondas, entre otras. Él ha publicado estudios de análisis estadístico del sistema de resultados preliminares de las elecciones del antes IFE, ahora INE, mejor conocido como PREP. También tenemos al doctor Carlos Hershenson. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, de la UNAM. Y entre sus áreas de investigación están también los sistemas complejos, la información, sociedades artificiales, entre otras. Él participa en la plataforma de voto informado de la UNAM y en la red universitaria y ciudadana por la democracia. Finalmente tenemos al doctor Irving Morales Agis. Él es investigador asociado del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y entre sus áreas de investigación están también los sistemas complejos, física nuclear, física estadística y no lineal, entre otras. Él es autor de la plataforma Morland, Ciencia, Arte y Diseño, especializada en visualización de datos con carácter social. Entonces, ellos 3 nos van a hablar de temas en los que han trabajado, centrados en las elecciones en México, y los títulos de sus exposiciones serán, en el caso de Carlos, vamos a empezar contigo, Tecnología y Participación Social. En el caso de Rafael, una elección como un proceso de medición, y finalmente en el caso de Irving, dinámicas espaciales históricas en el voto de los mexicanos. Entonces nos van a exponer sus trabajos, sus ideas, y después de eso habrá un tiempo para preguntas. Bienvenidos los 3. Yes. ¿Se escucha bien o hay que aprender acá? ¿Aprendió? Ya. Gracias. Gracias por la invitación, Penélope. Es un placer estar aquí. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Pues nuestra especie se basa en la comunicación. Digamos, no es que otras especies no se comuniquen, pero digamos, mucho de lo que nos hace humanos depende de la manera en la que nos comunicamos. Y nuestras tecnologías, pues desde la antigüedad, han incrementado nuestra capacidad de comunicarnos. Digamos, nos tomó cientos de miles de años desarrollar nuestro lenguaje complejo, pero aunque nos permite coordinarnos de maneras pues, que otras especies están muy limitadas en ese aspecto, requieren que pues, estemos en cierta proximidad para poder comunicarnos. Con la invención de la escritura, pues la información se vuelve persistente y eso permite que pues, el conocimiento se empiece a acumular. Después, en siglos más recientes, con la invención de diversas tecnologías, empiezan a reducir los tiempos de transmisión de información que pues, básicamente nos sirven para comunicarnos. Entonces es interesante que a mediados del siglo XIX, cuando se tienen los primeros cables de telégrafo abajo del Atlántico, pues en ese entonces un barco de vapor de los más rápidos le tomaba casi una semana ir de Nueva York a Inglaterra. En el momento en el que se instala el telégrafo, pues se pueden comunicar a la velocidad de la luz con clave Morse. Digamos,
la velocidad en la que se ha desarrollado radio, televisión, teléfono, internet y demás, pues ha sido asombrosa, en el sentido que pues ahora ya podemos tener videollamadas casi con cualquier parte del mundo. Hace 20 años pues esto no era posible. Entonces, básicamente podemos decir que esta tecnología pues ha ido reduciendo los retrasos o digamos el tiempo necesario para transmitir esta información, y también permite la interacción social a largas distancias. Antes, bueno, todavía, pero digamos no es la única manera de interactuar socialmente, pues se requería que las personas estuvieran en un mismo sitio al mismo tiempo para poder interactuar. Entonces, pues simplemente hace 50 años, en el movimiento del 68, que no había teléfonos celulares, pues la manera en la que se comunicaba la ciudadanía pues era por teléfono, por recado, y pues era de uno a uno, y por eso pues había asambleas y todos tenían que estar juntos y solo uno podía hablar y todos los demás tenían que escuchar, y pues eso tiene muchas limitantes. Las tecnologías de información permiten una comunicación no solo directa a largas distancias, sino comunicación asíncrona con digamos, medios que ayudan a transmitir esa información. Digamos, el pizarrón es un ejemplo de uno de estos medios donde, pues, digamos, podemos llegar y apuntar algo y después alguien más llega y lee eso y apunta otra cosa y cambia. Y, digamos, el fenómeno que ha sido Wikipedia pues muestra que tener una plataforma donde distintas personas pueden colaborar desde distintas partes del mundo pues es muy poderoso, ¿no? La cantidad de información que se está acumulando ahí pues nunca se había tenido. Entonces, también hasta hace poco pues la transmisión de la información era de uno a muchos, entonces teníamos pues, medios masivos de información, entonces pues una persona, una voz habla y todas las demás escuchan. Y digamos en años recientes, en los últimos años, que gracias a las tecnologías que están sobre internet, podemos no solo escuchar, sino también participar en la conversación. Antes pues, simplemente no había estas herramientas para que muchas voces se escucharan, entonces pues limitaba considerablemente la participación ciudadana. Al convertirnos de consumidores, bueno, de solo consumidores, porque constantemente estamos consumiendo información, pero al no solo consumirla, sino también producir información, pues es mucho más difícil que pues un grupo de personas pueda sesgar o controlar qué información se propaga y qué información no se propaga. Entonces, pues esto podríamos decir que tiene el potencial de promover la democracia, porque digamos, la comunicación que la mayoría o que un grupo quiere propagar es muy difícil de detener. Tiene otras desventajas que también son conocidas. Por ejemplo, en redes sociales se conoce que se forman lo que se llaman cámaras de eco, que básicamente, como solemos asociarnos o ser amigos de personas que piensen más o menos como nosotros, entonces pues todos en nuestra red social, o la mayoría de nuestra red social, pues están de acuerdo con nosotros. Si no están de acuerdo, pues ya no son nuestros amigos en Facebook. Entonces, lo que sucede en estos grupos de discusión, que digamos ya se había detectado, pues, no sé, digamos antes de Twitter y Facebook, en blogs, en comunidades, en listas de correo, digamos, pueden surgir pensamientos muy polarizados, no sé, en Estados Unidos, racistas o a favor del uso de las armas y demás, donde todos los miembros pues están reforzando, entonces pues uno se queda como miembro de esas comunidades con la idea sesgada de que pues así son todos, ¿no? Que simplemente interactuamos con las personas que tienen un pensamiento afín, y eso pues en algunos casos puede llevar a la polarización y a la falta de comunicación, y a, digamos, una disminución de la diversidad del pensamiento. También pues sabemos que las noticias falsas se propagan muy rápido a través de estos medios,
digamos, iniciativas como Verificado 19S, que pues fue retomada con Verificado MX, y hay otras iniciativas de verificar noticias ahora en temas electorales, pues han estado muy activos, especialmente después de cada debate, que todos los candidatos, digamos, interpretan de manera muy parcial los datos. Entonces, pues estas iniciativas andan checando, no, pues esto que dijo no es así. Entonces vemos que es mucho más difícil que nos den a tole con el dedo, ¿no? Que creo que esto es algo muy positivo para los procesos democráticos, pero todavía mucho que hacer. Quisiera comentarles algunas experiencias que hemos tenido hace 6 años con varios colegas. Montamos un servidor de Ushahidi, que es una plataforma que desarrollaron en Kenia, precisamente para monitorear sus elecciones, donde básicamente se pueden recopilar reportes ciudadanos de distintas naturalezas. Entonces, pues inicialmente dijimos, bueno, aquí es esta plataforma, envíenos reportes de cualquier tipo de irregularidad electoral. Y pues bueno, nos empezaron a llegar muchos reportes con fotos, con videos antes de las elecciones, que pues era principalmente de compras de voto, ¿no? De despensas, de uso de recursos federales o estatales con fines políticos. En fin, recibimos más de 3.000 reportes. Digamos, otra iniciativa similar en la que participaron también colegas del UNAM, Víctor Romero, que está aquí, Luis Mochán, algunos otros colegas del UNAM, pues construyeron una plataforma donde también la intención era recopilar datos el día de la elección de las sábanas de cada casilla, para verificar que estas coincidieran con los resultados del PREP. El día de la elección, hace 6 años, pues éramos varios proyectos que estábamos tratando de hacer un monitoreo ciudadano de distintos aspectos de la elección. Nos hackearon a casi todos, bueno, nos intentaron hackear a todos. En nuestro proyecto, gracias a Omar Armas, que pues no sé, empiezo a sospechar que tiene ahí un pasado oscuro de hacker, que sabía exactamente cómo bloquear esos ataques. Pero bueno, pudimos seguir recibiendo reportes, pero pues obviamente alguien pagó mucho dinero para inhibir estas iniciativas ciudadanas. Después de las elecciones, pues en este grupo de Contamos había varios abogados o gente que estaba terminando la carrera de Derecho aquí en la UNAM, y pues prepararon un pues documento bastante grueso, lo presentaron ante el TRIFE con todas las irregularidades, pues no pasó nada. Pero más allá de ello, yo recuerdo que cuando empecé el proceso electoral hace 6 años, había, bueno, especialmente después de la experiencia de 2006, entre muchas personas cercanas había pues cierta apatía, porque decían, bueno, pues si de todos modos va a haber fraude, o si de todos modos van a comprar votos, pues ¿qué puedo hacer yo? Pero el hecho de que pudiéramos ofrecer una plataforma donde la gente con su teléfono pudiera generar un reporte, y ese reporte se ve y se publica y demás, me di cuenta que pues empoderaba a la ciudadanía, y también fomentaba mucho la participación ciudadana, porque entonces, pues es que ahora yo puedo hacer algo, yo sí puedo hacer una diferencia. Entonces, digamos, aunque podríamos decir que en la práctica no hubo diferencia, creo que en la actitud de muchos ciudadanos, pues el hecho de poder contribuir a un proceso democrático, pues valió, o sea, simplemente por eso ya valió la pena. Y 6 años después vemos que, pues digamos, hay intentos de manipulación y sesgo de información y demás, y pues simplemente la mayoría de la gente, o un buen porcentaje de la gente, pues no se los cree, porque ya hay muchas fuentes de información, se pueden verificar, se pueden checar, y digo, también podemos decir que pues cada persona simplemente filtra la información
que es consistente con sus creencias, y todo lo demás dicen, no, esas son noticias falsas, ¿no? Y podríamos verlo porque pues después de los debates pues las intenciones de voto no han cambiado ostensiblemente. En fin, esto no quiere decir que pues ya nuestra democracia esté salvada, que no va a haber fraude de estas elecciones, que ya podamos relajarnos. Pues simplemente ayer en mi unidad estaban regalando tabletas a nombre de Héctor Barrera, candidato del Frente a diputado del Distrito 26. ¿De dónde sacaron ese dinero? ¿Lo fiscaliza el INE? Son buenas preguntas. Y pues digamos, si eso es aquí en la Ciudad de México, ahora imagínense en provincia. También pues hemos sido testigos de las guerras de los bots en Twitter principalmente, con, pues digamos, hace 6 años pues era un poco burdo, pues ejércitos de cuentas de Twitter tratando de inflar pues trending topics, y pues ahora se ha vuelto una herramienta común de campaña, y pues todos los candidatos tienen sus colaboradores en Twitter. Con un estudiante de maestría, Axel Corona, estábamos haciendo un trabajo simplemente para predecir la popularidad de un tweet que, pues al graficar el número de retweets y likes en el tiempo, pues veíamos que tenía más o menos una curva que se saturaba, crecía muy rápido. Entonces vimos que con el número de retweets y likes que tenía un tweet a una hora de haberse emitido, podemos predecir más o menos con un 85% de confiabilidad cuántos likes y retweets iba a tener en 24 horas. Entonces, pues esto pues básicamente sirve como una alerta temprana, ¿no? Como tiene más o menos la misma dinámica de que se satura, pues la velocidad inicial de reacción pues es un buen indicador para poder predecir a futuro. Y pues digo, cuando estaba analizando Excel estos datos, pues estaba siguiendo cuentas con muchos seguidores, pues para ver esta dinámica. Cuando son cuentas con pocos seguidores, pues estas curvas están muy quebradas. Entonces las curvas que se ven bonitas son las que tienen decenas o cientos de miles de seguidores. Entonces, por ejemplo, era muy notable que, pues, no sé, de cantantes, pues las curvas son así, de Obama son así, de Peña Nieto, así, de repente un brinco así, de múltiplos de 100 en un minuto. Entonces, pues obviamente esos son artificiales, ¿no? Entonces, digamos, estos son simplemente, comparto algunas experiencias para mostrar que, digamos, la tecnología ofrece oportunidades, también nuevos retos, porque, pues, digo, son oportunidades para la democracia, pero también para inhibirla. Digamos, sobre la brecha digital que hay en provincia, porque pues, en principio podemos decir, bueno, pues si todos si estamos conectados a internet y tenemos acceso a información en pluralidad, pues va a ser más difícil que se engañe a la mayoría de las personas. Y pues más o menos la penetración de internet va por ahí de un 70% a nivel nacional, lo cual pues es pues a grandes rasgos como el doble de lo que teníamos hace 6 años. Entonces pues sí es una diferencia muy importante. Sin embargo, pues la mayoría de esta accesibilidad a internet pues es en jóvenes y en ciudades. Entonces pues hay brecha digital, brecha generacional, brecha regional, y digamos, de cualquier manera pues sigue avanzando, ¿no? Les conviene a las telefónicas que todos tengan su smartphone, entonces pues van a seguir ofreciendo planes y mejores coberturas. Y por ejemplo, digamos, en algunos pueblos que tienen problemas de pobreza, puede ser que en una casa no tengan piso, tengan piso de tierra, pero todos tienen smartphone. Entonces, digamos, antes ese papel lo tomaba la televisión, ¿no? Entonces podríamos decir
qué es mejor, el canal de las estrellas o YouTube. Pues es difícil decir, ¿no? Porque depende del contenido que uno vea, pero creo que por lo menos es mucho más difícil de controlar. Y a final de cuentas, independientemente de ideologías, creo que digamos, de qué tendencia política seamos afines, creo que es una gran ventaja que la sociedad sea participativa y, digamos, estamos teniendo, gracias a la tecnología, herramientas para que la sociedad sea participativa. Dada la complejidad de un país como el nuestro, pero pues en general de cualquier país, de cualquier ciudad, no es posible que un gobierno la pueda controlar de manera eficiente. Digamos, esto tiene que ver con la ley de la variedad requerida de Ashby, que propuso en cibernética hace más de medio siglo, que es básicamente, digamos, en teoría de control, si tú quieres controlar un sistema, pues básicamente el controlador debe de poder distinguir todos los estados en los que ese sistema va a estar. Si no puede distinguir todos esos estados, pues entonces no va a tener la variedad requerida, pues, para responder de manera apropiada a todas las situaciones en las que puede enfrentar. Y eso es lo que sucede con los gobiernos. Pues la complejidad de los gobiernos es menor a las sociedades que están tratando de gobernar. Entonces, pues simplemente no pueden responder a la diversidad de situaciones que se les presentan. Sin embargo, si hay participación ciudadana, pues podemos contribuir a esta regulación. No quiere decir que ya no necesitemos al gobierno y que la anarquía vaya a funcionar inmediatamente, sino que la participación ciudadana puede dotar de información relevante a un gobierno dispuesto para que tome mejores decisiones. Pues ya Salvador Allende, a principios de los 70s, o sea, hace 45 años más o menos, más de 45 años, decía que a él le hubiera gustado tener un sistema de retroalimentación en tiempo real para que mientras él estuviese dando un discurso, la gente que estuviese en su casa viendo a través de la televisión ese discurso pudiera de alguna manera opinar, o por lo menos así decir qué tanto estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Y digamos, el motivo de esto es simplemente para saber si va por buen camino o si le está regando. Ahorita pues ya tenemos Twitter. Cuando alguien está dando un discurso y hay muchas personas que lo están viendo, pues empiezan a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Creo que la mayoría de los políticos no usan esta herramienta que ahí está disponible para obtener esta información que tanto le hubiera gustado a Salvador Allende tener, pero ahí está. Entonces, pues obviamente falta cerrar el ciclo. Ya está la información, pero ¿cómo se usa esa información para tomar decisiones? Digamos, la sociedad puede participar, pero ¿qué tanto escucha el gobierno? Y a final de cuentas, pues no solo es una relación con el gobierno, también se necesitan interacciones de la sociedad con la industria, con la academia. Todavía no tenemos este problema resuelto, en el sentido que todos decimos, sí, es deseable, bueno, sería necesario que hubiera interacción entre gobierno, sociedad, el sector privado, el sector público, la academia y la industria, pero pues no hemos encontrado la manera de hacerlo eficientemente, ¿no? Lo que normalmente se hace es que se hacen reuniones y se hacen mesas de trabajo y se discuten y todos están de acuerdo y hay muchas buenas intenciones, pero no se hace nada. ¿Por qué? Todavía no hemos encontrado la manera de hacerlo. Entonces, pues bueno, es un reto que nos queda. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora nos va a hablar el doctor Rafael Méndez y el tema es una elección como un proceso de medicina. Gracias por la invitación a esta mesa redonda, es Penélope. Bueno, yo les voy a hablar de lo que ha pasado en la elección quizá más polémica que ha tenido este país, que fue la de 2006, y fue por cómo se dio, pues mucha gente se interesó estadísticamente en los datos. Era una elección muy reñida,
y por eso pues mucha gente quería saber qué pasaba, ¿verdad? Había gente pensando en una cosa y en otra, en sus decisiones. Entonces yo les preparé unas gráficas para más o menos mostrarles las cosas que encontramos y qué es lo que sigue después de estos análisis. Muy bien, gracias. Bueno, en esta gráfica, en ese 2006, que fue, por eso les digo, muy importante, porque había mucho interés, porque la elección era muy cerrada. Aquí pueden ver, por ejemplo, el candidato presidencial de 2006, en azul, que viene aquí arriba, y el candidato presidencial López Obrador, en este caso, Felipe Calderón en el otro, y como ven, estos eran los datos del PRE, es decir, lo que llevaban en las boletas, lo llevaban al centro de cada distrito, en los distintos municipios, y entonces pues la gente decía que quizás se cruzaban estas líneas y que algo pasaba, ¿verdad? Pero finalmente lo que aprendimos de esto es que México es muy heterogéneo, es decir, los primeros votos, hay una sociedad que camina muy rápido y que tiene este porcentaje de voto de la derecha de Felipe Calderón, y tenemos otros datos, por ejemplo en este caso del PRI de Roberto Madrazo. Aquí lo ven, que al final llegaron muchos votos de él. ¿Qué significó todo esto? Significó que en otras partes del país, por ejemplo en donde están en las sierras, les costó mucho trabajo llevar estos datos a los centros de cómputo, y finalmente no llegan a tiempo, ¿verdad? Entonces esto finalmente nos dice que el país es muy heterogéneo, y ahí también, si digamos la universidad o la misma sociedad tiene que saber dónde le falta trabajar, pues acá, ¿verdad? Donde llegaron tarde estos votos. Hay otras cosas que están interesantes, por ejemplo aquí son estos votos que son los votos nulos, que llegaron a un poco más del 2%, y también los de candidatos no registrados. Ustedes saben que desde hace muchos años, por ejemplo, Cantinflas siempre obtiene votos, ¿verdad? Y no dudemos que este año también va a tener votos. Entonces, estos dos básicamente nos están diciendo un tanto del error de la elección, y del error de la elección justo es una cosa que no se toma en cuenta en México, ¿verdad? Nosotros somos físicos y desde primer semestre, incluso desde la prepa, nos enseñan a medir, ¿verdad? Nos enseñan a medir una mesa con un flexómetro, nos enseñan a medir densidades, nos enseñan a medir un montón de cosas, y ya más adelante en la carrera, pues medidas estadísticas, ¿verdad? Que calcular la chi cuadrada, la sigma 2, o muchas cantidades estadísticas de distintos procesos. Y digamos, es un proceso de medición, es un proceso en el cual se quiere saber qué es lo que quiere la sociedad elegir, ¿verdad? ¿Cuál es la elección de la sociedad? Y el asunto es que no está contemplado el error hasta hoy. Entonces, si podemos poner la siguiente, vamos a ver una distribución. Muy bien. Aquí en este artículo que estaba referenciado de 2006, pueden ver lo siguiente. Uno espera, por ejemplo, que llevan las libretas de las boletas, las llevan a cada casilla, y entonces, por ejemplo, este año creo que se están llevando 700. Entonces, uno espera que el número de boletas pues sea una cantidad conservada, ¿verdad? Pero pues resulta que no, ¿no? Entonces, aquí yo puse las leyes de conservación, y hay muchos numeritos que hay aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el porcentaje de votos para un candidato, para otro candidato, los porcentajes de votos nulos o las boletas canceladas inclusive. Y por ejemplo, todas esas deberían de igualar el número de boletas recibidas.
pero resulta que no es cierto eso, ¿verdad? Al menos no en esta medición. Esta es una distribución que obtuvimos en aquellos años, y lo que pueden ver es que hay un pico que básicamente es la ley de conservación. Aquí hay muchísimos números, por ejemplo aquí casi llega a 100.000 actas que tienen, que sí conservan eso, pero después de ahí no, ¿verdad? Entonces significa que hay errores en todos estos numeritos, ¿verdad? De los votos de un partido, o los votos de otro partido, o los no registrados, o en algún lado, ¿verdad? Por ejemplo, podría pasar que alguien se roba la boleta y no la deposita, o como dicen que hacen una copia y depositan dos. Bueno, en ese caso, pues estas son las cosas que salen. Aquí hay unos picos, por ejemplo este es un pico en 10. Estos picos básicamente representan que la cantidad que debería ser no es, sino hay una discrepancia por 10, y eso puede ser que un error, como le llaman, tipográfico, o puede ser o no, ¿verdad? Puede ser ambas cosas, pero bueno, parece ser que son errores tipográficos, porque este tipo de comportamientos aparecen en otras elecciones, o sea, son genéricos a muchas elecciones. Hay otras cosas que no hemos entendido, por ejemplo, este abultamiento no se entiende, ¿verdad? Y bueno, digamos que hay cosas todavía que entender en las elecciones, ¿verdad? Como un proceso de medición, pues cada uno de estos son algo que se mide, y el proceso de conteo, es decir, es complejo, pues en cada casilla. Finalmente yo les voy a mostrar esto que va a pasar ahora, ¿verdad? Ahora ya hay nuevas tecnologías, como comentaban hace un momento. Estas son simplemente capturas de pantalla de las aplicaciones que hay relacionadas a las elecciones en México. Por ejemplo, la Ibero dijo que iba a sacar una aplicación, hizo ya una plataforma, parece ser, pero aquí podemos ver ya muchas, ¿verdad? Por ejemplo, les muestro esta que es de la Universidad de Colima, que ya están dando, y en principio esto va a tener los datos mucho más rápidamente que el PREP. Aquí en esta aplicación pues hay que subir los numeritos y la fotografía, y en ese momento digamos que vamos a tener muchos más datos con las nuevas tecnologías, y también seguro va a haber datos en Facebook, va a haber datos en YouTube, y es decir, en muchas plataformas, en Twitter también. Entonces, digamos que como una medición en la elección, todavía se esperan muchas cosas, pero también se espera que algún día tenemos que decir pues que es una medición, ¿verdad? Y que tiene un error asociado, y que, por ejemplo, en la elección de 2006 pues estaba la diferencia del orden del error, ¿verdad? Entonces no se sabía, y hay que generar, digamos, nuevos procesos para tener la certeza de lo que quiere la sociedad. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Rafael. Finalmente tenemos al doctor Irving Morales. El título de su plática es Dinámicas espaciales históricas en el voto de los mexicanos. Bueno, muchas gracias por la invitación, y gran parte de mi choro va justo en la dirección en que decía Carlos, ¿no? Creo que es necesario no solamente generar nueva información, sino además generar conocimiento a partir de esa información, y bueno, pues yo voy a ir pues más o menos en ese sentido. Todo lo que voy a decir, les cuento por ejemplo una anécdota. Si ustedes van y buscan en la plataforma de transparencia que tiene el país, ¿no? Hay una plataforma de transparencia en donde prácticamente cualquier ciudadano puede ir y preguntar cualquier cosa al gobierno o a las distintas instituciones del gobierno, ¿no? Y tiene un buscador. Entonces, si ustedes buscan cuántas solicitudes ha habido
que estén relacionadas con el SNI, van a ver que hay un montón, ¿no? Entonces, si uno se mete y empieza a ver los datos, resulta ser que diferentes personas han pedido como cerca de 15 o 17 veces quiénes son los científicos que están dentro del SNI, qué grado tienen, bla, 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 cuáles son sus temas, ¿no? Y luego si uno va y descarga las respuestas, ve que son bases de datos diferentes. Entonces, 17 veces se pidió al gobierno esa información, 17 veces se puso a alguien a recolectarla y 17 bases diferentes existen de quién está en el SNI, ¿no? Ese es el nivel de torpeza que hay en el sistema de datos que hay en México. Y uno podría pensar, pues eso es totalmente culpa de que no hay sistemas dentro del gobierno, pero también es culpa de que esos datos no se ocupan del otro lado, ¿no? Hay un montón de solicitudes de información. Es bien interesante meterse a la plataforma de solicitudes de información porque hay desde solicitudes de quién está en el SNI, quién está, esto solamente en la parte de ciencia, ¿no? Pero hay un montón de rubros, quién está en el SNI, quién evaluó el proyecto tal, así con nombre y apellido, ¿no? Ahí se ve que a alguien no le aprobaron su proyecto y quiere saber qué dijeron de ese proyecto. Y hay otras y hay un montón en ese sentido que dicen, por ejemplo, cuál es la mejor televisión en el mercado para comprarla, ¿no? Y la ley de transparencia obliga al CONACYT a contestar ese tipo de cosas. No a buscar cuál es la mejor televisión, obviamente, pero sí a emitir una respuesta negativa y decir que CONACYT no se encarga de sus datos, bla, 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 ¿no? Entonces eso pues genera un montón de trabas a la hora de tener datos y de procesar datos y de tener información y generar conocimiento con esa información, ¿no? Entonces, a la par de lo que decía Carlos, yo creo que mientras más informados estemos, pues es más difícil que nos hagan chancho y un montón de cosas, ¿no? Entonces, mi plática va en términos de los resultados electorales. Usualmente estamos acostumbrados a que nos presenten los resultados el día de la elección en la noche, a veces más tarde, a veces más temprano, de esta manera, ¿no? Son barras y nos dicen qué porcentaje. Muchas veces ni siquiera nos interesa el porcentaje, nos interesa quién gana y si es una diferencia significativa, de tal manera que pues, podamos decir hubo fraude, no hubo fraude, ya estoy contento con los resultados o no. Estos son los resultados del 94 y presentar los resultados de esta manera pues, tiene un montón de implicaciones, ¿no? Sí es la manera más fácil y es un dato que necesita ser comunicado a prácticamente toda la población, pero no necesariamente es un resultado que genera conocimiento en términos del proceso electoral. Aquí tenemos la del 2000, ¿no? Podemos ver la victoria de Fox ahí. Y yo cuando vi primero estos resultados, cuando los estaba buscando, pues me puse a pensar si sabía de cuánto había sido la diferencia y no. Lo único que tenía en la cabeza era Fox ganó, ¿no? Aquí tenemos la del 2006, que ya estuvieron hablando de ella, y lo cercano que estuvo, ¿no? Fueron 250,000 votos. También de repente es difícil imaginar cuánto es 250,000 votos. Es un estado, es una sección, es un pueblito, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Y luego aquí tenemos la del 2012, que pues es la última, ¿no? Usualmente así nos presentan los resultados y cuando tenemos más suerte nos los presentan de esta manera. Nos dicen en qué estado ganó quién, ¿no? Y entonces podemos ver como el PRI en el 94 pues arrasa en todos los estados. Luego en el 2000 Fox se lleva gran parte del territorio nacional. Luego en el 2006 la gran polarización que hubo y que dividió a la sociedad mexicana, o así lo plantean en los medios. Y luego el 2012 como el PRI regresa de la nada, ¿no? Y ese de la nada nos sorprendió a todos, y, pero en México no hay memoria histórica y bla bla bla. Ahorita vamos a ver cómo no es tan cierto. Y eso es porque nos presentan los resultados así, porque nos dicen en 2006 el PRI no ganó nada, pero en 2006 el PRI ganó y ganó un montón. Esta es una de las gráficas que a mí más me interesaba mostrar. Muestra el porcentaje de votos de los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD, en sus coaliciones, en el caso de que hubiera, en elecciones para gobernador en el tiempo, ¿no? Entonces, usualmente nos cuentan históricamente el cuento de hadas en donde pues, el PRI dominaba hasta el 2000, llegó Fox, y entonces todos nos unimos, y México puede cambiar,
y de repente pues ya somos panistas y ahora México va para adelante, ¿no? Pero en términos de lo que pasó realmente no fue tan así. No fue que el PRI dominara por completo el país y de repente todos nos unimos y ganó Fox. Si se fijan, los votos por el PRI, que son los rojos, empiezan a bajar mucho antes, ¿no? Desde el 90 empieza a haber estados en donde las gobernaturas y el voto por las gobernaturas empieza a disminuir y el PRI empieza a perder poder. Y las otras dos fuerzas empiezan a ganar poder, ¿no? El PAN y el PRD. Y no es que todos los mexicanos nos hayamos unido en el año 2000 y le hayamos ganado al PRI, sino es un proceso que lleva prácticamente 10 o 15 años en donde se pasaron leyes, en donde se ganaron pequeñas elecciones a nivel municipal, a nivel estatal, y poco a poco se pudo tener el resultado. Si vemos ahora los mapas, en vez de estados, nos pasamos a las secciones electorales, que es el mínimo nivel de agregación que uno puede tener en términos electorales, sin contar la casilla. Prácticamente en el país tenemos cerca de 70,000, casi 70,000 secciones electorales, ¿no? Entonces son 70,000 regiones en todo el país en donde pues, cada sección puede llevar su propio conteo. Vemos que en el 94 la victoria del PRI ya no es tan clara como se veía, ¿no? Vemos grandes secciones en el 94, ¿no? Cuando Zedillo ganó, vemos grandes secciones, especialmente en el sur, en donde el PRD ya tenía mucha potencia, ¿no? En el 2000, que es donde Fox gana, no vemos el mapa totalmente azul. Vemos que la victoria del PAN fue prácticamente en algunas ciudades en donde se acumula mucho voto y en donde se pudo dar la vuelta. Pero vemos que el verde no desaparece. No es que el PRI quedó malherido de muerte y estaba a punto de ser expulsado. Luego en el 2006, en donde nos cuentan esta historia de la polarización y solamente los azules y los amarillos y la sociedad mexicana se dividió, pues prácticamente no fue así. Hay un montón de lugares en donde el verde sigue estando, ¿no? Y como ya lo decían hace rato, estos lugares tienen que ver principalmente con las regiones rurales del país, con las regiones que no están conectadas. Y luego en el 2012 vemos cómo esas regiones verdes de nuevo empiezan a crecer, ¿no? Entonces, pues ver la historia en este nivel de agregación ya es muy diferente. Nos empieza a contar un montón de detalles de cómo suceden las cosas. Los pongo aquí en grande para que pues, los puedan apreciar un poco mejor, ¿no? Les pido que pongan atención, por ejemplo, en Aguascalientes, este de aquí, o en Yucatán, ese sí lo identificamos más fácil, es acá, ¿no? Vean si en algún momento surgen manchas amarillas. En todos los demás estados, prácticamente, en algún momento el PRD ha tenido poder, ha ganado algunas secciones, excepto en Aguascalientes y en Yucatán, ¿no? Ese es el 2000, ¿no? Entonces Aguascalientes prácticamente azul y verde, y Yucatán tiene por ahí 2 o 3 puntitos amarillos, pero no más. Estas son las de 2006, ¿no? Literal decimos se polarizó, solamente era amarillo o azul, bla bla bla, y Aguascalientes literal sigue en una pelea férrea entre el verde y el azul, y en Yucatán lo mismo. Y por último el 2012, en donde el PRI de nuevo pues, abarca prácticamente pues, todo, ¿no? Uno puede preguntarse por qué Aguascalientes y por qué Yucatán nunca han tenido presencia perredista, no les interesa a la izquierda, sí o no, y bueno, ahí podríamos hacer debates enteros de por qué, ¿no? Pero lo que sí es importante y el ejemplo que quiero dejar es que empezar a ver estos mapas y pequeñas regiones nos empieza a dar laboratorios de datos y de situaciones que a veces pasan y a veces no pasan, y cómo podemos estudiar esos pequeños lugares para ver y para entender cuáles son las dinámicas que suceden en nuestras elecciones. Aquí solamente estoy analizando las elecciones presidenciales, pero usualmente esos resultados dependen de cómo fue la elección en gobernador, quién gobierna, cómo son las elecciones a municipios, quién está en el municipio, quién opera la tierra, quién compra votos, ¿no? Un montón de otras cosas.
Si nos vamos ahora a la parte rural y la parte urbana, ¿no? Aquí tengo los mismos resultados para cada una de las elecciones, pero cada barra de cada partido la dividí en dos. Primero está la parte urbana y luego la parte rural. Entonces vemos como el PRI principalmente es un partido en donde lo rural es lo que le da la ventaja casi siempre. El PAN también vemos que es un partido que prácticamente no existe en lo rural. Y el PRD vemos una transición bien interesante de un partido que era principalmente rural, en el 94, en el 2000, a un partido que ahora es principalmente urbano, en el 2006 y en el 2012. Si nos enfocamos en estas 4 elecciones y vemos aquellas secciones en donde nunca ha habido alternancia, ¿no? Es decir, todas las verdes que están aquí, en las 4 siempre ha ganado el PRI, siempre, ¿no? Luego las azules, no sé si las alcanzan a ver, andan por ahí, son secciones en donde siempre ha ganado el PAN, y las amarillas, secciones en donde siempre ha ganado el PRD. Uno puede empezar a ver por qué es tan difícil deshacerse de ese PRI que nos contaron la historia, ya lo matamos, está herido de muerte. El PRI tiene prácticamente 7.000 de 70.000 secciones, representa 6 millones de votos, ¿no? Hay 6 millones de votos ahí metidos, y uno podría pensar, pues es toda la parte rural del país, se puede ver en el norte, ¿no? Grandes pedazos de desierto, donde hay pequeños pueblos, y uno podría pensar, el poder del PRI está en lo rural, pero si uno va y ve cuál es la distribución de esos votos, vemos que 3 millones están en lo rural y 3 millones están en lo urbano, ¿no? Hay 3 millones de personas que viven en secciones electorales en donde nunca ha ganado otro partido. Si nos pasamos al PRD, vemos que el mismo lugar en donde estaba en la elección del 94, ¿no? toda esta resistencia seguramente viene de años mucho más atrás, no tenemos los datos para verlo, pero pues debe de venir desde los 70s, ¿no? toda esta resistencia. Y el PAN vemos como es un fenómeno muy local y prácticamente urbano, ¿no? No hay bastiones del PAN. Uno podría voltear inmediatamente a ver Guanajuato, prácticamente no hay nada, ¿no? Jalisco, por ahí se ve algunos sectores de Guadalajara y de Zapopan, y en Monterrey también ahí se ve la mancha urbana. Pero fuera de eso, el PAN no tiene realmente bastiones. Por último, un ejemplo más de lo que se puede hacer. Uno puede ver para cada una de estas secciones electorales hay un montón de variables que se calcularon a través del censo, ¿no? En este caso tenemos el porcentaje de internet, es el porcentaje de internet en el 2010, y eso pues ya sesga un poco los resultados, pero uno puede ver las tendencias del voto para cada uno de los partidos en cada una de las elecciones con respecto a otra variable, ¿no? Aquí es el porcentaje de internet, lo tengo en el eje X, entonces de aquel lado son secciones en donde tengo 0% de internet prácticamente, y de este lado tengo secciones donde tengo alrededor de 100%. Y luego en el eje Y tengo el porcentaje de votos por ese partido, en este caso el PRI, y podemos ver pues esta dinámica o esta tendencia de cómo el voto del PRI está concentrado en lugares donde no está conectado. Si vemos ahora para el PAN, pues esencialmente el PAN es un partido de zonas muy conectadas, ¿no? Si nos aventuramos un poco y pensamos que el internet es un proxy del desarrollo social, pues el PAN tiene que ver con regiones donde hay alto desarrollo social y regiones donde hay alto ingreso. Y esto es lo más interesante. Este es el PRD, ¿no? Y entonces vemos cómo pasó de ser una fuerza que prácticamente actuaba como un partido minoritario, en donde pues sí tenía algunos votos, pero eran totalmente homogéneos, y poco a poco empieza a ser un fenómeno de clases medias, ¿no? Se empieza a levantar ahí en donde no hay tampoco internet, pero tampoco hay demasiado. Y pues bueno, si uno analiza los resultados de elecciones a gobernador en donde ha participado Morena, por ejemplo, se empiezan a ver estos patrones también, ¿no? Como es un fenómeno de clases medias y como pues por ahí pues vienen las dinámicas de los partidos. Pues bueno, eso es todo.
Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, todo muy interesante, desde tres perspectivas muy diferentes, pero enfocadas en el mismo tema. Creo que a todos en esta sala nos tiene bastante preocupados e interesados. Entonces, ahora llega el momento de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los tres ponentes? Muchas gracias. Mi nombre, bueno, primero que nada, buenas tardes, mi nombre es Mauricio y mi pregunta es para los tres. Es más bien una duda, pregunto su opinión. ¿Qué opina sobre, en este caso, el uso, o sea, la implementación de tecnología de encriptación, sea blockchain o cualquier otro tipo, que utilizan, por ejemplo, las criptomonedas? ¿Creen que sea viable utilizar este tipo de tecnología en cuanto a los votos para evitar justamente la falsificación de boletas o tal? Digamos, sería útil para evitar que haya manipulación de la información en lo que llega de la casilla a la central electoral, pero antes puede haber muchísima manipulación, muchísima compra de votos y pues eso no afecta la tecnología. Creo que sería más útil si los datos del PREP fueran abiertos en tiempo real, entonces pues, uno pudiera estar checando lo que ellos están contando y ver si es cierto que lo que dicen que es lo que es, que es más o menos lo que muchas iniciativas están tratando de hacer, independientemente de la encriptación, porque, digamos, a final de cuentas, como mencionabas, se puede hacer fraude antes de introducir la información al sistema, y por otra parte, pues también después podría decir, es que contamos mal y hay que corregir tantos miles de votos. Pues ahí también, a pesar de que tuviste digamos, candados para que no se manipule la información, justo después de la elección, después en un proceso posterior se podría manipular, digamos, con recursos legales. Sí, aquí en este punto tengo un comentario y es, México es uno de los países con mayor número de candados a la hora de contar, ¿no? Y eso es porque en el pasado hubo un montón de chanchullos, un montón de fraudes y un montón de maneras de contar mal. Entonces eso nos llevó a un sistema en donde hay un montón de candados. Y eso uno podría pensar, cada nuevo candado es una mejoría en el sistema, pero no necesariamente. Como bien decía Carlos, gran parte del chanchullo o el fraude que se pudiera dar se da antes de llegar a las urnas, ¿no? Y ese es un pedazo que pues, en el sistema mexicano no se ha podido controlar de ninguna manera, y eso es totalmente otra discusión. Pero en términos del conteo y de lo que propones, está también esta disyuntiva entre meterle más y más y más. Ahorita hay una desconfianza al INE brutal, y es porque el INE no ha sido capaz de comunicar cómo es el proceso. Y eso sucede porque el proceso tiene un montón de pasos, y tiene un montón de pasos porque tiene un montón de candados. Entonces, si bien todas estas iniciativas que se nos ocurren pudiesen mejorar la fiabilidad de la elección, que es al final de cuentas lo que todos queremos, también generan un montón de incertidumbre en la población en general, ¿no? Generan, ahora ya le van a meter no sé qué, ahora ya tiene ¿no? Y todo eso empieza a minar también la credibilidad del INE. Y uno podría decir, bueno, pues no importa que no creamos en el INE, pero si dan el resultado correcto está para él. Pero el sistema es súper complejo, ¿no? Y entonces todas las deficiencias en credibilidad que tenemos al INE son explotadas por los partidos en muchos niveles, ¿no? Entonces, si bien sí tenemos que trabajar en que sea mucho más creíble, en que sea mucho más certero el conteo, tenemos que también trabajar en que sean procesos que sean muy simples y que sean fácilmente comunicables a la población. ¿Otra pregunta? Pues se oye, pero no está prendido. Sí, está bien. Bueno, dos preguntas. Una sobre indecisos, que están ahí varias maneras, y otra sobre celulares. Yo no tengo ni Facebook, no tengo Twitter, pero estoy en un par de grupos.
¿no? De WhatsApp muy grandes, ¿no? Uno muy de derecha, otro muy de izquierda, ¿no? Y está polarizado tremendamente, ¿eh? Y es muy ingenioso, o sea, los jóvenes usan mucho los celulares, hay mucha comunicación entre ellos, ¿no? Especialmente están desempleados y más tiempo, ¿no? Yo creo que es una lucha tremenda, muy impresionante, donde la gente se educa, y aprende con videos, con memes, muy ingenioso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto papel juega? Primero, los celulares, es muy importante. Y segundo, cuando hacen encuestas, hay una gran parte de indecisos, bueno, el porcentaje depende de la encuesta, ¿no? Y yo creo que no hay estudios sobre por qué la gente no está decidida, no quiere decir la verdad, o realmente está indecisa, ¿no? A mí cuando me hablan por teléfono no contesto, ¿no? Entonces, esa parte de indecisos no está muy estudiada en general a nivel mundial, ¿sí o no? Con respecto a más bien yo te diría al celular, pues sí, el WhatsApp ya es súper importante, quizá ahora es una de las maneras de comunicación de grupos pequeños, hasta de un no tan grande como el Twitter, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, en el sismo se vio la eficacia de los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, también en Cuernavaca hay grupos de WhatsApp de cientos de personas que se comunican para transportarse a la Ciudad de México. Es decir, y se habla, digamos, muy específicamente de lo que se quiere. Y estos grupos, digamos, pues sí, o sea, sí están y falta estudiarlos, como dicen, hay que estudiar un poquito la dinámica de esas cosas. Porque, como dicen, no hay mucha información, de qué pasa, ¿verdad? Pero de que se están usando, sin duda, se están usando. Bueno, más un comentario rápido sobre los celulares. Más de la mitad, del 70% de la población que tiene acceso a internet lo tiene a través de un smartphone. En China creo que es como el 90%. Entonces, pues digamos, los nuevos usuarios de internet pues usan principalmente para Facebook y WhatsApp su celular y ya tienen acceso a internet, y esa es su entrada y salida de noticias. Pero digamos, ya la venta de computadoras y de portátiles es muy baja, ya pues no sé, mucha gente no las necesita o no les interesa. Con respecto a los indecisos, sí, son un problema enorme que se tiene ahorita, ¿no? Y de nuevo, volviendo al punto, es un problema enorme también en términos de comunicación y credibilidad. Todos hemos visto pues, las encuestas que salen en los medios, principalmente periódicos, televisión y bla bla bla, en donde manejan cifras de pues, 20% no contestó, 19% no contestó, 15% no contestó, que esa es la cifra que se reporta, o que en principio pues, tú ya convenciste a la persona y te dijo no quiero decir por quién voy a votar. Lo que no se reporta y uno encuentra ya cuando se mete en la metodología es que prácticamente todas las encuestas en el país ahorita tienen una tasa de rechazo de cerca del 50 a 60%, ¿no? Y por supuesto la mayoría de las casas encuestadoras, la suposición que tienen detrás es que todas estas personas que rechazan, pues, sus votos se van a distribuir de manera muy muy parecida a cómo se están distribuyendo los que sí están logrando captar. Ahí hay un montón de problemas de metodología. Uno de los principales es el siguiente: se distribuyen las casas en donde se va a ir a preguntar, o sea, hace la encuesta, y usualmente lo que sucede es que llega uno y toca, no contestan o dicen no quiero contestarte, y eso se cuenta como un rechazo, se contabiliza y inmediatamente la encuesta lo que tiene que hacer es escoger otra, ¿no? Formalmente uno tendría que ir y repetir el proceso y decir necesito una casa que sea de las mismas condiciones socioeconómicas, bla bla bla, de la que me rechazó, pero lo que se hace es asumir que la de junto es muy parecida, y entonces se toca en la de junto, hasta que pues, se abre, ¿no? Si se tiene cuidado o no en este proceso, pues ya es una variable de incertidumbre más, ¿no? Entonces, los indecisos no solamente son 15-20% que reportan las casas encuestadoras y que todo el mundo dice la preferencia bruta, la preferencia efectiva, está bien medido, se distribuye bien.
¿no? Tenemos un problema y es un problema serio, y no solamente es un problema en términos de cómo hacer encuestas, ¿no? La gente está harta de que vayan y le pregunten a su casa, sino también es un problema de que necesitamos comunicar de forma certera que este problema existe y que predecir o estimar el porcentaje de votos que va a tener cierto candidato o la preferencia de votos que tiene cierto candidato en cierto momento del tiempo empieza a tener errores que ya van mucho más allá de lo que se reporta en las encuestas. Gracias por su ponencia a los tres. Soy Guillermo. Como estudiante de física, cada vez que vamos al laboratorio y medimos algo, si no le asociamos un intervalo de incertidumbre o de error experimental en nuestra medida, pues nos regañan los profesores por esta razón. Mi pregunta es, ¿por qué estas mediciones de preferencia no tienen un intervalo de incertidumbre o un error asociado? ¿Le podemos asociar un error a estas mediciones y qué nos guía este error? Bueno, yo hablé como 10 minutos del error. Bueno, el asunto es que es cierto que tiene un error, ¿verdad? Es un error alrededor del 3% se estima, pero más bien yo pensaría que ese es solo de lo que se mide, porque como decía hace un momento, resulta que hay gente que es abstencionista, ¿verdad? Que no vota y no podemos, no se puede calcular el error en ese caso, ¿verdad? Y es lo mismo de los indecisos, ¿verdad? No se puede calcular porque no quiere decir, y por diversos motivos, a veces son incluso motivos sociales, ¿verdad? Que si su familia pues es del PAN y él quiere votar por Morena, pues entonces se evita de decirlo, o al revés, ¿verdad? Entonces son de distintos motivos, pero digamos que yo pensaría que el INE debería algún día simplemente seguir la normativa de los errores, ¿verdad? Que hay una norma mexicana, se debería de llevar algún día a cabo. Yo soy Rubén en carrera y yo fui presidente de Castilla en 2012, estoy ahora en 2018, y veo una diferencia muy grande que no sé si de mayor probabilidad de error, que es el hecho cuando las actas se vacían, los números de las actas se vacían en el central. Ahora en las actas no está solo el candidato, sino está el candidato por un partido, si pues tú eres el mismo candidato por dos o por uno por dos. Muchas veces la gente no sabe ni siquiera qué diferencia hay si yo voto por el mismo candidato pero con dos o tres partidos. Creo que hay un grado de confusión, pero lo que a mí me preocupa es que si la manera de hacer ahora las cuentas, ¿no? Como dicen que el que toma la decisión son los que cuentan los votos, ¿no? Si ahora de hacer las cuentas hay más probabilidad de error en estas actas ahora que tienen por un candidato 5 opciones o 6 opciones que antes, que tenías yo un candidato y tantos votos. No sé si eso da más probabilidad de error y no sé por qué se hizo así. Pues bueno, por contestar es que justo se tiene que evaluar eso, ¿verdad? Y por eso se tienen que hacer los estudios acerca de todo eso. Ahora vamos a tener más información a través de las apps, entonces son nuevas maneras de corroborar, pero como dices, ahora en esto que me estás diciendo, ahora imagínate, Rubén, allá en un pueblito en medio de la selva, ¿verdad? Es simplemente, y para que cuenten esto, es muy difícil, muy complejo. Entonces, se puede hacer las actas y después de vaciar. Sí, digamos, yo pensaría que a veces no hay que ser tan inocentes, ¿verdad? A veces las cosas llevan jiribillas. Bueno, gracias por la charla. Mi pregunta está dirigida al uso de la tecnología para las votaciones. ¿Cuál es su opinión con respecto a hacer votos electrónicos? Por ejemplo, ¿cómo se vota aquí en la universidad por algunas de las cosas que tomamos decisión? Pues agarramos, metemos internet y metemos nuestra clave y damos votar, ¿no? La primera pregunta es, ¿podríamos migrar hacia eso? Es decir, ¿es lo suficientemente seguro como para migrar de tal suerte que no tengas ni que ir el día de la elección, sino puedas votar semanas antes? Si quieres, oye, yo ya voté y tal cosa.
la segunda es, bueno, si eso no se pudiera y que se tuviera que ir el día de la elección a la casilla y votar, en lugar de seleccionar o tener estas actas en papel, ¿no se podría tener una pantalla en donde uno toque el candidato o los candidatos y se envíe ese voto, de tal suerte que no se tenga que contar y pagar comidas? Si se puede, no se puede, y por qué? ¿Cuál es el? Sí. Bueno, de que se puede, muchos países lo hacen así. En muchos otros países no es una u otra, sino que tienen las dos opciones, entonces puede ser o electrónico o puedes ir a la casilla a votar. En Estados Unidos, donde puedes votar electrónicamente en las casillas, pues ha habido mucha controversia porque no me acuerdo, creo que el fabricante de estas máquinas Diebold, para que también hacen cajeros automáticos, pero creo que era familiar de Bush, familiar político, algo así, ¿no? Entonces así como que, pues, digamos, en México muy probablemente con las relaciones familiares que hay, pues sí, alguno de los candidatos va a tener alguna relación con alguien que está involucrado, entonces pues, es muy difícil asegurar a la población de que no hay ningún interés o ningún sesgo ahí. Entonces tengo amigos en el INE y me dicen que pues sí hay planes que para 2024 haya voto electrónico, que creo que la pregunta no es tanto si sí o si no, sino el cómo, porque pues, lo que se puede hacer sí se puede hacer, pero cómo hacerlo accesible para la gente que no tiene acceso a internet, cómo hacerlo seguro, cómo poder verificarlo de alguna manera, pues digamos, más bien ahí están las cuestiones. Creo que de nuevo la pregunta pasa por la confianza que tendríamos en el sistema, ¿no? En México es uno de los pocos países en donde los ciudadanos hacemos las elecciones, y eso es porque cuando el Estado las tuvo hacía lo que quería, ¿no? Entonces, si nosotros ahora tenemos las elecciones y hay todos estos errores en el conteo y muchas veces no sabemos, y ahora por ejemplo para esta elección se calcula que se va a terminar de contabilizar en la mayor parte del país a las 3 de la mañana si todo va bien, pero lo más seguro es que no vaya bien todo y entonces se termina hasta las 6 de la mañana y son ciudadanos que están desde las 8 de la mañana, ¿no? Entonces eso genera un montón de errores. Pero de nuevo la opción es pasárselo al Estado de nuevo, y entonces ahí empezamos a tener un montón de dudas, y me surge un ejemplo inmediato, no todos aquí o la mayoría aquí hemos sufrido el sistema de CBU de CONACYT, ¿no? Entonces imagínense que ese es el sistema para votar, pues tendríamos un montón de incertidumbre ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Yo quería preguntar, bueno, la primera pregunta que tengo es, sabemos que la maquinaria de fraude electoral en México es multifacética y se pone en marcha desde mucho tiempo antes de la elección. Pero o sea, una parte muy grande pues la conocemos en términos de la compra de votos, etcétera, ¿no? De la coacción y tal. Pero en la parte ya que concierne al conteo, la parte tecnológica, cuando ya está en manos, los datos están en manos del INE y se empiezan a mostrar las curvas como las que nos mostraba Rafael, ahí también, digamos, ¿qué posibilidades hay de que también se cometa fraude en ese nivel, en esa etapa? Y esa es una pregunta. La otra pregunta es que realmente no tengo clara la información respecto al análisis que se hizo en 2006, ¿no? que hicieron ustedes. Si ahí detectaron, me pareció que, bueno, recuerdo que haber escuchado que justo en esa parte también se había detectado una anomalía estadística en la forma en la que iba creciendo los números a la hora que se iban contabilizando más votos. ¿Me podrían confirmar si esto es correcto? Y bueno, entonces esos serían como esos preguntas. Sí, bueno, sobre la primera, sí es posible
que en línea haya algún tipo de fraude, pues básicamente si alguien con los permisos adecuados o alguien obtiene los permisos adecuados para manipular información, pues lo podría hacer. También puede haber errores, digamos, creo que el ejemplo del CBU es bueno porque tenemos experiencia con ello, pero yo conozco mucha gente que ha trabajado en el INE o en el IFE en su momento y me platican de cómo hacen sus proyectos y pues es muy parecido, ¿no? Es todo al aventón, no verifican antes de lanzar si hay errores, entonces pues digamos tiene muchos problemas que son más técnicos, ¿no? Digamos no es necesariamente algo intencional, pero pues sí existe la posibilidad. Recuerdo que en 2006 se detectó una tendencia anómala, tal vez varias tendencias anómalas. Lo que digo, yo no analicé los datos, pero recuerdo que conforme estaban llegando los votos, bueno, los porcentajes, estaba subiendo el de Calderón, estaba bajando el de López Obrador y el de Madrazo estaba constante. Y si están llegando votos, ¿cómo pueden mantener ese porcentaje constante? Entonces, así como que ahí les falló. Entonces. Sí, yo agregaría más bien también solo que a veces los programas son hechos por compañías que tienen el mismo problema que son de familiares de políticos, ¿verdad? O de partidos políticos. Entonces, bueno, sí hay mucha posibilidad todavía en esa parte. Los programas los hacen aquí, los del proceso electoral, o los compran. Los hacen aquí. En algunos casos digamos, contratan a una empresa para que los hagan, y en otros casos contratan honoristas para que los hagan, pero cuando termina la elección, muchas gracias. Y digamos, hay muy poca gente en el INE que hace sistemas, entonces no tienen un sistema que puedan ir mejorando elección con elección, sino que cada elección, y no es cada 6 años, sino cada elección, sí, hacen uno nuevo, sin aprender de los errores, y hay muchísima rotación por distintos manejos. Y recuerdo que en algún momento esta compañía de Brando del cuñado de Calderón estaba haciendo algo de ello. Ahora cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Creo que hace algunas elecciones para gobernador, y esta es la primera a nivel nacional que se va a hacer, en donde directamente en el PREP uno ya va a poder ver fotos de las mantas y de las boletas, ¿no? Bueno, no de las boletas, pero del acta, ¿no? Y entonces cada vez los datos son más transparentes y hay muchos más candados, no solo en términos de que el programa esté mejor hecho, sino de que tenemos más información para corroborar, ¿no? Por acá, quisiera saber qué información tienen acerca del supuesto algoritmo que se maneja, de que si el INE tiene algún algoritmo en base al número de votantes, puede haber algún fraude, que si no rebasa cierto algoritmo, cierto tope de votos, yo lo veo como una percolación, una transición de fase tal vez que sucede ahí. Si no pasa una determinada cantidad de votos, hay más tendencia al fraude. ¿Es cierto ese supuesto algoritmo? Pues yo nunca me he encontrado en algo así, ¿no? O sea, para mí sería muy, muy dudoso. Lo que sí creo que hace falta, y un buen tramo al INE, es seguir comunicando y comunicar bien. Yo cada elección me encuentro con el problema en mis redes sociales de que le tengo que explicar a la gente cuál es la diferencia entre el PREP, el conteo rápido y los resultados que salen, ¿no? Entonces siempre hay esta desinformación que parece absurdo que el INE, con tantos años de organizar elecciones, no haya sido capaz de comunicar de forma perfecta cuál es el proceso y cuáles son las posibles debilidades que tiene este proceso. Yo te contestaría que creo que nosotros somos demasiado jóvenes para contestar esa pregunta. En 88 se estaba hablando de eso, ¿verdad? De un algoritmo
Y según recuerdo, François Libras también de Cuernavaca hablaba del algoritmo, pero digo, creo que somos demasiado jóvenes para recordar la elección del 88 nosotros. Yo quería preguntar sobre, enseñaste muchos mapas de las tendencias en México, pero me pregunto si tiene algo de información de la tendencia del voto extranjero, o sea, de los mexicanos fuera de México, y tengo curiosidad cómo es eso, si es que tienen los datos. Yo no tengo los datos, no es un tema en el que me haya metido, pero sí son totalmente abiertos y uno puede pues, prácticamente ver cuánto fue y en cada lugar, ¿no? De hecho, pues, el voto extranjero es uno de los votos que está más fiscalizado, porque sabemos de dónde viene, sabemos quién se registró, ¿no? Y bueno, si siguieron las noticias hace un mes y medio, hubo todo un problema porque llegaban a una bodega y traían el nombre de una persona y bla, bla, bla. Y de nuevo, pues el proceso tendría que ser totalmente confiable, no en términos de que no haya huecos, sino en términos de que sea comunicado de forma excelente y que sea creíble. Y ese tipo de detalles, si bien nos explican cómo es que estos detalles se dieron y cómo no afectan al resultado, pues en la mente de la población en general generan dudas, sospechas que no le abonan a nadie. Pero, bueno, me pregunto si hay alguna tendencia hacia un partido o algo así, pero bueno, por eso es que no los he analizado, pero los datos están abiertos por completo. Algo que olvidé decir en mi charla es que pues agarré los datos de 94 porque son los que tenemos, ¿no? Y el INE ahorita está haciendo una labor titánica y es la primera vez que lo hace en homologar los formatos de todas las elecciones del país. Entonces, si se meten al INE y en una pestaña o en una sección donde dice resultados históricos, es la primera vez que tenemos bases de datos históricas de elecciones nacionales, presidenciales, gobernaturas, ayuntamientos, todas con el mismo formato, y pues bueno, eso permite un montón de análisis, ¿no? Sí, también el voto extranjero no recuerdo cuándo empezó en México, creo que no tiene muchos años, y también hace poco vi los números de votantes registrados en el extranjero. En Estados Unidos son solo como 150,000, y de ahí para abajo en España creo que son 30,000 y así. Entonces, digamos, al parecer no influirán en el resultado. Sí, más bien yo te diría que en este caso, ya las encuestas ya dan un resultado. Yo pensaría que no va a ser relevante el voto en el extranjero, es decir, aunque sepamos por quién votan y la distribución geográfica, no va a ser digamos, un dato relevante en esta elección. Yo quiero hacer un comentario, son como dos. Primera, que yo estoy en desacuerdo que sea algo complicado, es una base de datos de contar lo que está escrito en boletas. Y por ejemplo ahora el conteo sí tiene una innovación, y es que en las otras elecciones se llenaba el acta, el presidente de casilla la llevaba a un centro de acopio, el nombre así rimbombante que tiene, y allí unos chicos los capturaban, y esa información del acta pues llegaba aquí a la Ciudad de México, a las oficinas del INE, y allí en una base de datos, o sea, no más complicada que Excel, simplemente es ir sumando datos de que llegaban allí. Hay errores, ese es parte del problema, y son errores desde errores humanos, errores de que los programadores a tiempo no tomaron en cuenta que tales y cosas deberían de sumar, en fin, siempre hay errores, y eso es parte de la desconfianza que no se aclara después. Pero ahora la innovación es que se le va a tomar una foto o se van a digitalizar las actas, y el conteo ya no se va a hacer ahí, se va a hacer todo. Aquí tengo entendido en unos centros, no sé dónde está, en un centro, imagino que está en el INE, donde ahí unos jóvenes hasta 3 veces van a hacer el vaciado del acta digital, no del acta en papel, sino del acta digitalizada, la van a vaciar. Y luego se supone que otras personas van a verificar que lo que está en la base de datos coincida con el acta digitalizada o el acta en papel. No es muy complicado. El problema es que todo lo tiene el INE, o sea, es totalmente cerrado, ¿verdad? Y por ejemplo, en el 2006, una pregunta del compañero hace rato, es que
muchísima gente haciendo diferentes tipos de mediciones a la física, llegó a la conclusión que el error era más del 1%. Y el voto la elección se decidió por 0.6. Y los ciudadanos lo único que pedíamos era cuéntense de nuevo. Y ahí es donde entra lo político, que no nos van a contar de nuevo las boletas. No lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Porque es muy complicado, porque yo lo entiendo. Pero entonces tenemos que tener, en ese sentido, sí buscar que haya un error, incidir los científicos en enseñarles que hay un error. Errores humanos, o sea, alguien se equivoca, el que vació se equivoca, el que diseñó la base de datos pudo no haber pensado en algo previamente, etc. El problema es que el INE es muy cerrado. Uno sí, yo les dije ahorita los pasos, pero si me preguntas dónde van a hacer los pasos, no tengo idea dónde los van a hacer. Eso no lo publican, dicen, van a hacer esto y esto y esto, pero ¿dónde van a estar? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces ese es el problema, que tenemos un problema de desconfianza, no es tan complicado y yo no lo podría hacer, pero estoy seguro que mucha gente en este salón podría hacer. Sí. Bueno, te contesto, pues sí tienes razón, pero también de nuevo está la nueva app de la Universidad de Colima, donde se puede hacer fuera del INE, al menos el conteo rápido, que es decir, el de la mano. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Lo malo de esos conteos es que no son todos. O sea, si tú no tienes más del 90% de las actas, tú no puedes verificar realmente la elección. Ese es el problema grande. O sea, está padre la iniciativa. Sí, pero no sabemos cuánto va a ser, ¿verdad? Hasta que no sabemos. Y no solo no son todos, sino además no son verificados, ¿no? Entonces va a haber un momento en donde tengamos 4 o 5 apps y resultados de diferentes 4 o 5 apps que no vamos a saber a cuál creer, ¿no? Eso es un problema. Complicado no me refería al proceso de hacer el sistema. Por supuesto, en este país debe de haber gente muy capaz y gente que puede hacer un sistema sin ningún problema. Pues, por favor, contrátenos para el CBU. Pero creo que la parte complicada viene en la parte del conteo de las personas, ¿no? Y de nuevo los ciudadanos que lo hacen. Ahora, yo estoy muy a favor de involucrar el error en el resultado final y literal decir si la diferencia entre las dos principales fuerzas está dentro del error, no podemos decidir. Yo iría todavía más lejos, volvamos a contar, no podemos decidir porque no sabemos ni siquiera quién apuntó, quién no apuntó. Entonces, para mí, tener resultados dentro del margen de error, tendríamos que replantearnos, incluso volver a hacer la elección, ¿no? ¿Cómo se calcula el margen de error? Ese es todo un problema. Estamos nosotros. Eso, exactamente. Bueno, yo nada más en esto. Bueno, lo que dices que es nuevo, porque va a ser con las actas digitalizadas. Eso es algo muy bueno porque, acuérdate, ya quemaron las actas del 2006. Las tenían guardadas y por fin las quemaron sin que nunca hubiera un recuento. Entonces eso ya es un cambio y es bueno. Ahora, hay algo muy preocupante. Yo creo que si quieren anular la elección, parece ser que la nueva ley dice que cuando puede haber una diferencia nada más del 5%, y si hay inconformidades, el INE puede anularla, ¿no? Parece ser que eso está en la nueva ley electoral. No conozco la ley a profundidad. Porque eso sería gravísimo, ¿no? Debería tener un abogado. La diferencia entre los dos punteros tiene que ser mayor al porcentaje de votos nulos para que la elección sea válida. Para que sea válida. Porque alguien estaba hablando de un 5%. Se me hacía mucho. En votos nulos son 2 puntos y tantos por ciento. Bueno, pero ya con 2 puntos, entonces ya la podrían anular. Que es mucho más que lo del 2006. A mí eso se me hace, desde el punto de vista de estabilidad del país, se me hace ya muy peligroso. Bueno, no sé, no sé ustedes qué opinan. Sí, pues sería incertidumbre, en el sentido de que, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque pues pueden decir, bueno, vamos a convocar otra elección muy rápido, nos va a costar muchísimo, nos endrogamos, no importa, pero ¿y si vuelve a salir
esa diferencia. Pues no sé, lucha libre 2 de 3 caídas. Yo les diría que sí tenemos idea los científicos de cómo hacerlo, ¿verdad? Cuando se ven 2 estrellas muy cercanas, ¿qué hacen los astrónomos? ¿Verdad? O sea, sí hay manera, cuando hay en un espectro 2 resonancias muy pegadas, también se sabe qué hacer. Entonces, tenemos que ir trabajando en esta dirección, claro. Otra pregunta. Desde su visión, digamos, desde la ciencia justamente, ¿qué opinan de esta declaración? Bueno, con lo que tenemos hasta ahora, que son las encuestas, ¿no? Múltiples encuestas, algunas confiables, otras buenas, ¿no? Pero bueno, sabemos que las encuestas siempre tienen un sesgo, ¿no? Y considerando eso, ¿qué opinan ustedes de la declaración desde el INE de que la elección va a ser muy cerrada? O sea, ¿esto tiene sentido desde su punto de vista o no tiene sentido que el INE esté declarando de antemano que va a haber una elección muy cerrada? Pues el problema es que esa declaración es tan ambigua que se podría interpretar de distintas maneras. Sí. Entonces, pues no sé. Pero de la interpretación de ustedes, o sea, es que podríamos interpretarlo, pues no sé, de manera pesimista. Pues es que ya están preparando el fraude, entonces pues nos están diciendo eso para decir como que, pues sí estuvo muy cerrado y por eso no fue lo que indicaban las encuestas. Pero mi pregunta más bien no es desde el punto de vista porque, bueno, o sea, digo, yo pienso eso, pero digamos, desde el punto de vista simplemente estadístico, con los datos que tenemos hasta el momento de las encuestas, o sea, ¿ustedes creen que es razonable, justificable hacer esa declaración sin hacer juicios de que nos estén preparando para el fraude? No. Simplemente desde el punto de vista estadístico, alguien puede, o sea, es aceptable que se haga esa declaración sin tomar en cuenta otros factores. Mira, yo te comento, el INE, a mi punto de vista muy personal, a veces hace lo que quiere. Por ejemplo, el caso del Bronco, que lo metió en la boleta electoral, pues fue muy claro, que no junto el número de firmas, ¿verdad? Entonces, más bien que estaban mal, ¿verdad? Las firmas. Entonces, pues ante eso, ¿qué te puedo decir, verdad? Hace lo que quiere, ¿verdad? O sea, pero la opinión de ustedes, o sea, ¿sería justificable? O sea, nada más la opinión de ustedes. ¿Es justificable hacer esa declaración en las condiciones actuales que tenemos? En términos de que uno pudiera decir, bueno, con el sesgo geográfico que tienen las encuestas, del sesgo urbano que tienen las encuestas, considerando el histórico de la votación rural, de la votación urbana. O sea, yo nada más estoy preguntando, no en términos de que pensemos si el INE está haciendo bien o está haciendo mal en hacer esas declaraciones, sino considerando todos los sesgos que las encuestas tienen. O sea, sería viable decir, o sea, con el histórico, sería viable decir, bueno, sí, la verdad es que las encuestas están suficientemente sesgadas hacia la parte urbana, hacia, etcétera, como para que pudiera cerrarse la elección, dados los, digamos, de 15 a 20 puntos de ventaja que tiene el puntero. Sí, bueno, hoy hay estos, ¿cómo le llaman? Tinas de encuestas y ya son datos muy analizados que meten muchas encuestas ahí mismo. Oráculos es una de ellas, Bloomberg es otra de ellas, El País tiene una más y además también están las casas de apuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, son 4 que no, a mi punto de vista no hay razón de decirlo, pero es mi visión personal. Gracias. Y sí, es verdad. Sí, yo creo que no es necesario saber estadística para juzgar esa declaración, porque simplemente en elecciones anteriores, no solo en México, sino en todos los países, pues sí hay diferencias entre las encuestas y el resultado. Entonces, especialmente en elecciones que son muy cerradas, pues las encuestas dicen, no, pues va a ganar por poquito y resulta que gana otro, ¿no? Por ejemplo, con Brexit. Pero, digamos, todas las diferencias entre encuestas y resultados son menores a las diferencias
hay actualmente, y también pues hay consistencia entre las distintas encuestas, lo cual pues hace todavía más confiable esos resultados. Entonces pues sí podríamos decir que pues sí, podemos decir que pues no va a ser cerrado. Yo opino lo mismo. Para mí no solamente no hay justificación, sino es altamente irresponsable hacer una declaración en ese sentido, porque no hay ningún instrumento de medición público que haya sido publicado en donde tengamos siquiera la duda de esto puede estar cerrado, ¿no? Entonces, no sé si ellos tengan acceso a mediciones diferentes, acceso a mediciones privadas. No sé de dónde venga esta declaración, pero desde mi punto de vista, y vuelvo a lo mismo, estas declaraciones y esta comunicación que tiene el INE no abona en nada, ¿no? Porque, vaya, no hay manera de corroborar o de saber por qué ellos dicen esta declaración, ¿no? Es altamente irresponsable. Sí, bueno, creo que lo dijo Córdoba, no se le a Córdoba. Ahí le dijeron, se lo dedicaron mucho. Digo, bueno, es un posible escenario, ¿no? Estuvimos cerrados. Ahora, esa elección es diferente, porque como mencionaron, los famosos polls o los promedios, la ventaja de mujeres es tan alta, que es impresionante. Es como decía el extranjero, oye, el problema no es el 9 de julio, va a poner el 9 de julio. Quien gane, a los que perdieron la mitad. Pero, si no gana el abusador, va a ser muy grave. Porque todas las encuestas prácticamente lo muestran con una diferencia muy alta. Entonces el problema es que si no gana él, se pone el copón. Y si gana él, no está grave. Entonces, bueno, lo que es interesante es que todas las encuestas prácticamente lo dan como primer lugar y con una elección muy alta. Entonces esa elección es muy diferente. No es con la elección de Calderón, ¿no? Ganó no sé qué manera, 2006, eso es diferente. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la estabilidad del país? En caso de que no ganara. Pues a mí no me gustaría especular, yo estoy más del otro lado de pensar que las encuestas, por más sesgo que tengan a la hora de hacer polls, y me he metido a las metodologías de polls, hay algunas bastante sofisticadas en donde incluso toman en cuenta sesgos en términos de la compañía y cómo se ha comportado en predicciones en otras elecciones. Creo que no vamos a estar en ese supuesto en donde qué va a pasar, ¿no? Espero. Quizás sea más cerrada de lo que las encuestas lo dicen hasta ahora, podría ser que sí. Algo que sí es cierto es que en ninguna elección anterior hemos tenido este caso, ¿no? O sea, nunca ha habido tal diferencia. Entonces, pues bueno, yo más bien abogaría, esperemos que todo suceda como debe de suceder y suceda en calma, y pues el resultado sea el resultado que sea y que todos tengamos certeza de ese resultado. Yo te comentaría más bien que yo pienso que el asunto va por otro lado, ¿verdad? Es decir, que pasando la elección y digamos el siguiente sexenio va a haber un reacomodo total de las fuerzas políticas en el país, y pues nosotros vamos a estar viviendo eso. Ya si tú ves los columnistas en los distintos periódicos, ya están hablando de eso, ya la mayoría ya no está hablando de que todavía puede ganar, de que no, ya eso ya no lo hablan, ¿verdad? Ya están hablando de qué va a pasar en el Congreso, qué va a pasar acá, ya como que ya se aceptó, ya se asimiló, la sociedad ya asimiló lo que viene, y ahora más bien pues viene algo desconocido, ¿verdad? Para el país un poco. Entonces, pues bueno. ¿Te puedes poner el micrófono? Buenas tardes. Yo llegué al final de la plática. Pido una disculpa porque, bueno, no sabía, pero veo que una pregunta importante es, pues, lo de qué podemos hacer. Entonces, bueno, yo no sé de esos, bueno, sé muy poco de sociales, de ciencias sociales,
pero de lo poco que conozco alguien en quien me baso es, no sé si conocen a Alfredo Jalife, que da clases en el posgrado de geopolítica aquí en la UNAM, es doctor. Bueno, él para mí es una persona muy confiable por las investigaciones que hace. Y hay un video en donde da una plática en YouTube que se llama, que tiene que ver con que hace la aseveración de que que Obrador va a ganar, pero que algorítmicamente no le van a dar el lugar. Bueno, entonces él menciona un algoritmo, y hace rato un compañero mencionó un algoritmo. También una vez leí una nota en la página del CONACYT de un matemático de la Universidad de Aguascalientes que se llama Julio César Macías, y él propuso un algoritmo con base a que sabe que hay un algoritmo que maneja el INE que es injusto. Entonces me parece extraño que hablaran como si desconocieran ese tema. O sea, realmente hay un algoritmo y muchos matemáticos lo saben. Igual en la UAM Azcapotzalco hay otro que es físico y que ha hecho estudios aplicando la mecánica cuántica. El doctor se llama Hugo Hernández Saldaña. Entonces a mí me parece que todo apunta a que sí hay un algoritmo, y lo que dice Jalife, para que, por lo mismo, con base también a lo que dice este matemático, el de la Universidad de Aguascalientes, que se llama Julio César Macías, perdón, pues lo que se puede hacer es que si existe un algoritmo, suponiendo que sea cierta lo que dice este matemático, así como lo que dice Jalife, que es injusto el que maneja el INE, de tal manera que se manipula para que gane el candidato que conviene al poder, que ya sabemos quién es. Suponiendo que eso es cierto, lo que se puede hacer es simplemente votar para minimizar ese algoritmo. Es lo que se puede hacer, y matemáticamente alguien se lo puede demostrar, alguien que sepa de matemáticas. Yo la verdad casi no sé nada de matemáticas, pero seguramente que los de matemáticas sí podrían dar una explicación clara con la que demuestren que entre más votos ese algoritmo pues, se viene abajo. Pero lamentablemente pues somos pocos los que estamos inscritos, y de esos que estamos inscritos pocos son los que van a votar, y la mayoría de la población mexicana es indígena y no van a votar. Y entonces lo que nos quedaría sería, independientemente de por quién vayan a votar para evitarse algún conflicto, pues procurar convencer a gente de que vaya a votar. Entonces esa sería una manera en la que se puede hacer algo pensando en el antes, ¿no? Y aunque vemos que un candidato está arriba de los otros, y que sería inconsecuente que a la mera hora no gane este candidato, pues puede pasar porque está ese algoritmo. Oye, ¿tienes alguna pregunta en concreto para...? Sí, pues esa de que me sorprende que no sepan de lo que propuso el matemático, que entonces, bueno, si preguntas al respecto, ¿qué es lo que saben al respecto? Ajá, desde lo de un algoritmo que tiene el INE para hacer injustas el conteo, ¿no? Sí. Para meterle sí, mano negra al conteo. Sí, bueno, y la única manera es esa. Ok. ¿Ustedes sospechan, creen, o tienen alguna información sobre eso? Pues yo creo que no hay evidencia ni a favor ni en contra, entonces pues es como especular si existe Dios o no. Y también nos preguntó. Bueno, se te están contestando. Sí, yo no tomaría en serio lo que dice Jalife, entonces yo no me preocuparía por eso. La manera en la que
digamos, de manera, pues, viendo lo que sí podemos hacer es, pues, como están las encuestas, pues básicamente, pues, o estamos a favor de López Obrador o no. Si estamos a favor de López Obrador, digo porque las otras opciones no, como que no cuentan. Entonces, digamos, si un ciudadano que digamos, ya se mencionó, hay porcentajes muy altos de indecisos precisamente porque no los convence ningún candidato. Pero al final de cuentas, si no votas, pues no vas a influir en la elección y pues, digamos, va a ser el resultado que sea. Entonces, si prefieres que gane López Obrador, vota por él. Si, no necesariamente porque estés de acuerdo con él, sino porque estés, si piensas que los demás son peor, pues vota por él. Y si no te convence López Obrador o crees que sería peor, pues la única opción al parecer sería votar por Anaya, porque no votar pues no va a afectar el resultado, ¿no? Anular tu voto, no votar y demás, entonces pues eso no tendría resultado. Entonces, pues sí, votar por quienes crean que sea la menos peor opción, porque como hemos visto, pues no es tanto que nos convenzan, sino que es lo que queremos evitar. Pues lo mismo del algoritmo, yo no he tenido ninguna noticia y no he escuchado nunca ese asunto, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que las elecciones en México no son elecciones en donde muy pocas personas votan. Tenemos participaciones cerca del 68-70% en elecciones presidenciales y uno podría pensar que en los lugares rurales esas participaciones se caen, pero no, en muchos lugares rurales la participación es mucho más alta, por otras razones que no nos gustan a veces, ¿no? Tenemos secciones rurales en donde la participación literal es 100%, donde todos van y votan. 110%. 110%, 120, 150. Pero México no es un país en donde se vote poco. Se vota poco en las elecciones a presidente municipal, se vota un poco más en las elecciones a gobernador, y eso pasa en todos los países del mundo, pero en las elecciones a presidente un montón de personas salimos a votar. ¿Son las suficientes? Creo que no, creo que lo que deberíamos hacer es, como bien decías, y es lo que rescato de tu comentario, es pues vayan y salgan a votar, porque mientras más vayamos y salgamos a votar, más estamos decidiendo nosotros, ¿no? Y a mí me gustaría agregar dos cosas. El doctor Hugo Hernández es coautor del artículo que presenté. Es decir, yo he tenido comunicación cercana con él y hemos hecho juntos estos análisis también con la doctora Gabriela Báez de Lagunas Capuzalco igual. Y bueno, sabemos de muchas cosas, pero yo lo que tendría mucho cuidado es en lo que son las noticias falsas, ¿verdad? Digamos, si uno quiere tener información a veces fidedigna, pues tiene que buscar muchos lugares donde obtenerla confiables, ¿verdad? Porque no siempre lo que encuentra uno en los videos de YouTube es correcto. Por ejemplo, hay videos de YouTube que uno puede aprender un montón de cosas, pero también hay que dicen pues nada sustentado, ¿verdad? Porque, digo, un ejemplo es el que según predice sismos, ¿verdad? Que obviamente sabemos todos que los sismos no se pueden predecir, entonces digamos tener más cuidado con la información que tenemos, ¿verdad? Bueno, no sé si eso merece porque yo mencioné YouTube, pero pues simplemente el doctor salió en ese video, es como si subiera un video de esta plática y no por eso va a ser desconfiable, o sea, bueno. Y ahora la nota que les decía, incluso se las puedo leer, que es cortísima, que sale en la página. No, hay más preguntas. Hay más preguntas y ya estamos sobre el tiempo, y es el algoritmo, entonces, pues sí, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, hace 6 años hubo una plática en la Facultad de Ciencias de un estudiante de posgrado de física y mencionó que había dividido la estadística de zona rural y zona urbana, y la tendencia del PREP en zona urbana era azarosa, o sea, la forma en que llegaban los resultados de las casillas era azarosa. En cambio, en la zona rural
era tendencioso al 6%, creo que dio del resultado, o sea, coincidía con el resultado de la encuestadora independiente. Entonces quisiera saber si ustedes hicieron una revisión de eso. No me he metido mucho a analizar los resultados del PREP en términos de la distribución que siguen y en términos de la distribución en lo urbano y lo rural. Lo que sí es cierto es que hace 6 años hubo grandes discusiones acerca de eso, de qué tipo de distribución tenía que existir y si era o no un proceso al azar, ¿no? Y bueno, de lo que recuerdo, y repito, no me he metido a calcularlo yo, pero sí, y se mencionó hace rato, sí hay una componente muy fuerte de cuánto tiempo se tardaba en llevar el paquete, ¿no? Entonces la parte urbana era mucho más rápido y la parte rural pues, requería de procesos mucho más laboriosos, ¿no? Hay secciones electorales que literal para llegar a la cabecera distrital necesitas atravesar la sierra y llegas en prácticamente 24 horas, ¿no? Entonces, pues llevar los conteos a secciones rurales es más difícil, sí. De alguna manera se tendrían distribuciones diferentes en lo urbano y en lo rural, sí. ¿Cuáles son? No lo conozco, tendríamos que calcularlo, pero pues bueno. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por sus preguntas y sobre todo muchas gracias a los ponentes. Antes de aplaudirles, quisiera proponer que hubiera una sección post-elecciones para pues, tener toda esta discusión, pero con los resultados ya en la mano. Ahora sí, por favor, un aplauso para los 3 ponentes. Si ustedes están de acuerdo en que volvamos a analizar sus resultados después de la elección, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.